Hola a todos. El objetivo de este video es dar una explicación oral del tema 1 que estuvieron trabajando la semana pasada y que se entrega el día de hoy. El tema que estamos viendo lo tienen ya en su cuadernillo. Ahí viene la explicación a fondo de cada uno de los conceptos que les voy a explicar a continuación. Sin embargo, como ya lo mencioné, el objetivo de este video es de manera breve dar una explicación oral acerca del tema para que quede más claro y puedan resolver las dudas que surjan. De cualquier manera, si tienen alguna duda que no esté explicada en este video, por favor ya saben que me pueden enviar un mensaje privado a través de WhatsApp y ahí puedo resolverles las dudas más específicas de manera personal. El tema es el texto como forma de comunicación. Bueno, primero que nada, ¿qué es un texto? Esta tablita la encontramos en su cuadernillo y dice aquí que es una unidad de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera texto todo aquel mensaje, ya sea oral o escrito, que comunique un mensaje completo, ¿sí? Que nos envíe un mensaje con toda la información necesaria para comunicar algo. Un texto generalmente se construye por párrafos. Estos párrafos se construyen por oraciones y van estas oraciones separadas por signos de puntuación, por nexos o conectores. Ya la estructura de las oraciones, el uso de los signos de puntuación y de los conectores los vamos a ver en semanas posteriores. Como ya lo mencioné, puede ser escrito o también puede ser oral y tiene una intención de comunicación. Siempre que enviamos o transmitimos un texto, que como ya lo dije, es un mensaje completo, tiene la intención de comunicar algo. Puede ser esta intención muy formal, como por ejemplo este video, que su mensaje o su intención de comunicación es explicar un tema, o puede ser algo muy común o de la vida diaria, como por ejemplo una llamada telefónica para platicar algún chisme o un mensaje de WhatsApp, incluso una historia en Facebook, en Instagram o en cualquier red social se puede considerar un texto porque está comunicando un mensaje completo y lo está haciendo con una intención en particular. Bueno, un texto escrito o texto oral se conforma por estas tres cosas, como ya lo dije. Son palabras que se unen para formar oraciones y estas oraciones se unen mediante signos de puntuación y conectores para formar párrafos. Y todo esto en su conjunto crean un texto con una intención de comunicación particular. Vamos a comenzar con lo que es un párrafo. Bueno, visualmente cuando ustedes ven un libro o leen un artículo en una página web o de una revista, se pueden dar cuenta o pueden ubicar los párrafos porque están marcados o inician con una letra mayúscula y terminan con puntos y aparte, si se trata de un párrafo final, pues sería un punto final. Entonces, de esta manera podemos reconocer un texto en un escrito. Y bueno, otra característica que tiene también, bueno, un texto puede estar formado incluso por un párrafo y el párrafo puede estar formado por una oración. Entonces, si encontramos párrafos de una oración que serían párrafos muy cortos o párrafos muy extensos, ya depende mucho del mensaje y del tipo de texto que estemos hablando. El párrafo está compuesto por oraciones, pero estas oraciones contienen una idea principal que se desprende del tema del texto. Y esta idea principal se complementa con ideas secundarias. Aquí vamos a explicar qué es una idea principal y qué es una idea secundaria. Bueno, como ya les comentaba, la idea principal es lo esencial que se dice del tema del texto. Se puede distinguir porque no depende de las demás ideas. Esta idea es la principal o la esencial que nos dice algo acerca del tema del texto. Las ideas principales son la parte fundamental del texto porque sin ellas no podríamos comunicar ese mensaje que nos está dando el texto. Y una idea principal puede existir aun si quitamos las ideas secundarias. Si eliminas todo lo complementario,
la idea principal sigue estando o prevaleciendo. Las ideas secundarias nos dan información extra de la idea principal y se desprenden directamente de esta idea principal. Sin la idea principal no pueden existir las ideas secundarias. Como ya les dije anteriormente, una idea principal sí puede estar sin las secundarias, pero una idea secundaria no puede estar sin la idea principal. Si eliminamos todas las ideas secundarias, pues lo que queda es la idea principal. Suele haber mucha confusión entre lo que es la idea principal y el tema. El tema es la esencia de todo el texto, ¿sí? En todos los párrafos que componen ese texto vamos a encontrar que hablan de lo mismo. Eso es el tema. Si podemos resumir en una pregunta lo que es un tema, diríamos, ¿de qué se trata el texto? Ya el texto completo, todos los párrafos, ¿de qué hablan? Eso sería el tema. Y la idea principal, pues respondería a la pregunta, ¿qué es lo que resume el texto o qué se dice de ese tema? ¿Sí? Y acuérdense que cada párrafo va a tener una idea principal. Entonces, el tema es de qué se tratan todos los párrafos y la idea principal es qué nos dice cada párrafo acerca de ese tema. Y cuando hacemos un resumen, pues lo que extraemos son estas ideas principales. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar las ideas principales? Bueno, primero se recomienda hacer una lectura rápida. Una lectura rápida en la que vean, pues a lo mejor de manera solamente visual, todavía sin adentrarse a leer cada párrafo, los títulos, los subtítulos, cuántos párrafos son, si tiene alguna imagen complementaria, si tiene pies de página, todo lo que podamos ver con solo hojear ese texto. Luego, ahora sí vamos a leer lentamente y con detalle cada uno de los párrafos que complementan o que construyen este texto. Una vez que hayan terminado de leer, cuéntense a sí mismos de qué se trató el texto para ubicar el tema. Y una vez que tengan bien identificado ese tema, vamos a preguntarnos qué se nos dice de ese tema, ¿de acuerdo? A lo mejor, o por dar un ejemplo, si estamos hablando de café, el tema es el café y cada párrafo nos va a decir algo del café, ¿sí? A lo mejor tal vez en un párrafo nos dice la historia del café, otro párrafo nos dice los tipos de café que hay, otro párrafo nos dice cómo identificar un café de calidad y esas serían las ideas principales. Si el tema es café y su historia, sus tipos y cómo identificar un café de calidad serían las ideas principales. Y bueno, una vez que ya hayan identificado esto, ahora sí hay que volver a leer y subrayar las ideas principales. En cada párrafo hay que omitir las descripciones, los datos complementarios, los ejemplos, los diálogos y toda aquella información que nos esté complementando a la idea principal. Después de quitar toda la paja, eso que queda es la idea principal. Hay ocasiones, sobre todo en exámenes, que no tenemos tiempo a lo mejor de realizar todos estos pasos, estos 4 pasos. Si no tienen mucho tiempo, el 3 es el esencial. Leer el párrafo y contarse a sí mismo qué es lo principal o cómo resumirían en una sola frase ese párrafo, esa sería la idea principal. Bueno, hablando de textos, ya vimos pues que los textos pueden ser orales, pueden ser escritos, que se componen por párrafos, que los párrafos se componen por ideas principales e ideas secundarias, pero también es importante identificar qué tipos de textos hay. Como ya debieron haber leído en su cuadernillo, hay mucho escrito acerca de los tipos de textos. Hay muchísimos tipos de textos que se clasifican según parámetros distintos. De hecho, no hay como uno oficial. Muchos autores han escrito de esto, pero todos encuentran clasificaciones distintas. Nosotros nos vamos a centrar en 3 tipos que serían los esenciales y de los que se desprenden todos. Los primeros son los textos narrativos. Un texto narrativo es aquel que cuenta una historia o relata algo que sucedió, que le sucedió a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinados. Sus elementos principales son, pues tiene que haber un personaje, tiene que haber alguien que te cuente esa historia. Si no hay estas 2 cosas, no puede haber un texto narrativo.
Y para identificarlo podríamos responder a la pregunta ¿qué pasó? La intención de un texto narrativo, su intención de comunicación va a ser decirnos qué pasó. Y bueno, en esta gran clasificación de textos narrativos incluiríamos desde una noticia que nos está diciendo algo que sucedió hasta un cuento, una leyenda, un mito. No hay que confundirnos porque existen otras clasificaciones donde los textos narrativos solo incluyen los cuentos, las novelas que serían cuentos literarios y la noticia las ponen en otra clasificación que serían textos informativos. Pero para pues ahora sí que atenernos nada más a esta clasificación donde un texto narrativo es el que platica algo o el que cuenta una historia, entonces ahí sí entrarían las noticias. Tipos de textos expositivos. Un texto expositivo, la palabra exponer significa mostrar. Entonces, en un texto expositivo vamos a encontrar aquellos textos que nos muestren información. Información que tiene que ser exacta, que tiene que ser clara, que tiene que ser objetiva. Objetiva se refiere a que es verídica, que se puede comprobar. Y la intención de un texto expositivo es informar, ¿sí? También en algunas ocasiones se muestran los textos informativos, que serían principalmente los periodísticos dentro de los textos expositivos, pues porque nos están informando o dando a conocer cierta información. Y bueno, la tercer gran clasificación de textos son los textos argumentativos. La principal función de un texto argumentativo es debatir ideas y opiniones. Y su objetivo o su intención comunicativa es convencer al lector o persuadirlo respecto a una idea. Todos los textos argumentativos van a tener una tesis y estas tesis se van a sustentar con argumentos que nos ayudan a confirmar o a negar dicha tesis. Recuerden que la tesis sería aquello de lo que se quiere convencer. Muy bien. Entonces ya tenemos 3 clasificaciones de textos que serían narrativos, expositivos e informativos. Sin embargo, ya habíamos dicho que sin importar qué tipo de texto se trate, puede ser narrativo, expositivo, informativo, pues va a estar compuesto por párrafos. Y estos párrafos pues nos dan las ideas principales y secundarias acerca del tema del texto. Pero ¿cómo se construyen esos párrafos? Bueno, generalmente otro tipo de información o la información que encontramos en un texto son los modos discursivos. Un modo discursivo es una forma de decir algo. Digamos que modo discursivo sería sinónimo de decir algo o cómo decir algo. ¿Y qué encontramos en un texto? Podemos encontrar enumeraciones, demostraciones, ejemplos, definición, causas y sus efectos, descripciones, diálogos. Hay muchos más modos discursivos, pero estos son como los básicos. Si lo recuerdan, en primer y segundo semestre ya se vio este tema. Entonces, en cualquier texto, sin importar si es narrativo, expositivo o informativo, vamos a encontrar estos modos discursivos, que sería la manera de decirnos algo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estuviéramos en un texto expositivo sobre el café, pues podríamos encontrar ejemplos de en qué lugares del mundo se hace el mejor café, la definición de lo que es un café, a lo mejor la causa y los efectos que te pueden producir en tu cuerpo por consumir café, la descripción de un café de calidad, a lo mejor una entrevista con un cafetalero y ahí pues entraríamos con el diálogo. Entonces estos modos discursivos que son formas de decir algo los encontramos en la mayoría de los tipos de texto. Y bueno, aquí no hay que confundirnos porque la narración, la argumentación y la exposición también los pueden encontrar como modos discursivos, porque podemos tener un texto argumentativo donde un párrafo se dedique a narrar algo, o un texto narrativo donde se esté exponiendo o informando cierta información, válgame la redundancia. Entonces, lo que hace a un texto argumentativo, narrativo o informativo es su intención de comunicación, más que su forma.
Ok, ¿qué otro tipo de información encontramos en un texto? Pues podemos encontrar datos, podemos encontrar hechos y podemos encontrar opiniones. Es muy importante saber diferenciar entre estos tres. Un dato sería un número, una cifra, un porcentaje que nos esté dando o nos esté diciendo algo, ¿de acuerdo? Un hecho es algo verdadero, algo que sucedió y algo que se puede comprobar. Y una opinión no se puede comprobar porque depende de la forma de pensar del escritor o de la persona que esté dando ese mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ubicamos un dato? Porque son números, son cifras. La mayoría de las ocasiones son porcentajes, etcétera. ¿Cómo ubicamos un hecho? Pues podríamos pensar si eso que nos está diciendo se puede comprobar, se puede decir que es verdadero, entonces eso es un hecho. Y una opinión no la puedes comprobar porque depende de cómo piensa una persona. Entonces, si encuentras una frase, una oración y eso que dice no lo puedes comprobar, lo más seguro es que se trate de una opinión. Ok. Un mensaje en el texto. Decíamos que todos los textos tienen un mensaje. Sin embargo, a veces lo podemos encontrar explícito o lo podemos encontrar implícito. Explícito es cuando se dice literalmente en el texto, cuando no necesitas pensar qué te quiso decir el autor, sino que está ahí la información clara y fácil de entender y a la vista. Es concreta, es directa y no tienes que estar imaginando o pensando qué te quiso decir el autor. Un mensaje implícito es todo lo contrario. Implícito quiere decir que tú lo lees, pero no te está dando la información clara y literal. Te la está mostrando de tal manera que tú la tengas que deducir. En tu cuadernillo puedes encontrar algunos ejemplos y ejercicios sobre estos tipos de mensaje, pero por ejemplo un mensaje explícito sería, por ejemplo, que mañana es 30 de diciembre del 2020. Por ejemplo, 30 de diciembre del 2020 hay información objetiva, veraz, comprobable, clara, directa y fácil de entender. Y un ejemplo de mensaje implícito, por ejemplo, sería, mañana es mi cumpleaños. Si ustedes me conocen y saben cuándo es mi cumpleaños, pues podrían deducir qué día es mañana, ¿sí? Puede ser 30 de diciembre o puede ser 9 de noviembre o puede ser cualquier otro día. Pero en un mensaje implícito tú tienes que deducir qué te está queriendo decir o qué te está queriendo comunicar ese texto. También en su cuadernillo encontramos información sobre la comprensión lectora. La comprensión lectora es la capacidad que nosotros tenemos de emplear y reflexionar sobre textos escritos. Como su nombre lo dice, es comprender lo que leemos. No solamente poder extraer información de un texto, sino saber interpretarlo, poder aprender de él y poder entender el mensaje que nos está queriendo comunicar. La comprensión lectora se ejercita a lo largo de la vida. Cuando somos muy pequeños o la primera capacidad que tenemos a leer es literal. Cuando tú lees un texto y puedes encontrar información que está tal cual en el texto, como los mensajes explícitos de los que hablábamos hace un momento, entonces estamos hablando de comprensión lectora literal. Un paso después sería la inferencial, cuando no solamente encuentras la información, sino que también puedes deducir lo que te está queriendo decir, reflexionarlos y tener conclusiones a través de él, de este texto que estés leyendo. El mensaje crítico sería cuando ya no solo lo entiendes, lo reflexionas, sino que también puedes emitir una crítica o crearte una opinión acerca de eso que acabas de leer. Y el creativo sería el último punto de la comprensión lectora o el último nivel, que sería cuando ya no solamente lo entiendes y encuentras información literal, sacas conclusiones, te creas opiniones acerca de ese texto, sino que ahora también puedes crear algo nuevo a través de lo que acabas de leer. A la edad que tienen ustedes ya están en el nivel 4, ya son capaces de leer un texto y crear algo nuevo a partir de ese mensaje que acaban de leer. Muy bien, en su cuadernillo encuentran algunas sugerencias para mejorar
su comprensión lectora. Como dice ahí, pues son sugerencias, están en la página 8 de su cuadernillo. Ahí pues les recomiendo nada más que las lean y que traten de practicarlas para que mejoren su lectura de comprensión. Y también viene un ejercicio en el que les pide que autoevalúen su velocidad de lectura. Esta información es para ustedes, no necesitan entregar nada, incluso no necesitan hacerlo si no lo quieren hacer. Yo les recomiendo que lo hagan para que se den una idea de qué tan rápido leen y que puedan mejorar con el tiempo. Sin embargo, tanto las sugerencias como la autoevaluación de la velocidad de lectura es información para que ustedes la tengan y que la puedan utilizar como mejor les sirva. Ok, hasta aquí terminamos con esta explicación. Espero haber sido clara con ella y les pido que revisen el PDF que voy a subir al grupo de WhatsApp con las respuestas correctas de los ejercicios que entregarán el día de hoy y que corrijan esos ejercicios y que no se preocupen, si ya los entregaron no tienen que corregirlos y volverlos a mandar. Ya les expliqué que no se califica tanto si está bien o está mal su respuesta, sino que las entreguen completas, ¿sí? Si les envío las respuestas es para que ustedes puedan corregir y autoevaluarse y poder comprender mejor en qué tuvieron errores y el tema que estamos estudiando. Y también les pido que para el día de hoy realicen la actividad de reforzamiento de este tema del texto, ideas principales, ideas secundarias y el texto como forma de comunicación para que podamos reforzar lo que hayan aprendido de este tema. Dudas, comentarios y sugerencias por WhatsApp en mensaje directo, recuerden, de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Muchas gracias y pues también les dejo la actividad para la siguiente semana, que sería el tema 2, intención del texto. Hay que leer este tema que comienza en la página 15 de su cuadernillo y realizar las actividades de desarrollo, que sería la 4. En esta ocasión solo es una actividad y comienza en la página 17 y termina en la 19. Esta actividad es para la siguiente semana y en Classroom también ya podrán encontrar el día y la hora de entrega de esta actividad. Muchas gracias y que tengan bonito día.